Pues ya estamos aquí, como os comenté, para pintar el NNP de Renault. Vamos a hacer un parche con la pintura Agili. Primero le vamos a dar lo que va a ser un blender, ¿vale? Para asentar los metales alrededor y después ya le daremos el tinte. Así es que vamos a ir con la configuración, que va a ser para el blender, abanico completamente abierto y 2 vueltas de producto. Así es que vamos a aplicar el blender. La presión que he aplicado ha sido de 1,5 kg. Ya le tenemos aplicado lo que es el blender y ahora le aplicaremos la base de color. La pistola que vamos a usar es la Iwata LS400 y la configuración que voy a usar es 1,5 kg de presión, abanico completamente abierto y 4,5 vueltas de producto. Bueno, ya está secando, como podéis ver. ¿Vale? La integración del metal va a ser perfecta. Y aquí podéis ver. ¿Qué ha mejorado para mí en este color? Que ya prácticamente lo que es el fondo, o sea, el paso 1, ya es el color. Por lo tanto, no vamos a tener esos problemas cuando hay una distancia muy grande de tonalidad entre lo que es la base y lo que sería el tinte que le ponemos encima, ¿vale? Estos colores los hacíamos con una base plata y ese plata difuminaba en ciertos puntos, pues después era más complicado de teñir. En este caso, si podéis ver, prácticamente ya al ser el color, ese problema no lo vamos a tener. Después aquí el espacio, si os habéis dado cuenta, con el blender he llegado hasta aquí, hasta esta parte, porque en una ocasión con otra pintura se me alteró un poco lo que es el tono. No sé si me pasaría con esta resina y con esta pintura, pero para precavir intento no llegar con el blender hasta esta zona, si se me da, si la superficie me lo permite. Entonces, como podéis ver, he llegado con el blender hasta aquí, también el parche lo tenía aquí y puedo montar mi pintura encima de mi blender, no le va a pasar nada. Como habéis visto, en algunas zonas prácticamente he montado la pintura encima del blender y no la afecta de ninguna manera. La temperatura que tenemos hoy es seguro 30 grados, 30 y algo, ¿vale? Creo por ahí 24. Y humedad tenemos casi un 70%. La gabina donde estamos pintando es una Astra Future. Y aquí lo veis. Un consejo que os quiero dar, yo siempre le pongo la resina de parche en la lenta, ¿vale? Para no tener que estar corriendo cuando hago el parche. Entonces, hacer la aplicación de lo que sería el color con más tranquilidad. No influye mucho después lo que sería el secado, por lo menos yo no lo noto. Bueno, pues ya tenemos lo que es la base bicapa seca, como podéis ver. Ahí está. Y ahora vamos a aplicarle lo que sería el tinte, lo que le da la viveza a este color. Toda la que voy a usar es otra vez la DV1 y la configuración va a ser exactamente la misma que usé para lo que ha sido el blender.
¿vale? Así es que nada, vamos a darle caña. Ya hemos aplicado lo que sería el tinte, como podéis ver. Ahí prácticamente hemos llegado y ya pues vais a ver que no se va a notar. Esta parte del parachoque coincide con ahí y después aquí en esta zona también le hemos hecho un parche. Como podéis ver aquí, no hemos llegado. Por lo tanto, no tenemos que tener problemas con eso. Ya tenemos seco lo que es el tinte. Ahí, como podéis ver, ya está seco, bien parejito todo. Así es que nada, vamos a preparar la laca, que la va a tirar aquí el don Carlitos. Carlitos, ¿qué configuración tiene la pistola? La del abanico 2,50 y la de caudal tengo 3 vueltas. 3 vueltas de producto, 2,5 vueltas de abanico. ¿Y presión cuánto le pones? 2,5 kilos. 2,5 kilos de presión. Vamos a darle caña. Pues aquí ya está la segunda manita de barniz. La segunda mano es muy parecida a la primera, así es que no veía necesario grabarlo. Y el coche ya lo veremos en la calle cómo quedó el color, cómo quedó el difuminado, para que veáis lo fácil que es con esta pintura hacer este tipo de colores que antiguamente, por lo menos a mí, me daba muchos dolores de cabeza. Preguntarle a Carlito qué tal le ha parecido la aplicación de la pintura, a ver qué nos cuenta él. Dinos, Carlito, ¿qué te ha parecido la aplicación de la pintura? A mí me pareció muy tranquilizante, muy bien, porque me quita peso encima, me quita problemas y eso al final de cuentas es lo que cuenta, porque más problemas, mal asunto. Y yo lo veo, esta pintura, especialmente este tono, es muy tranquilizante. Es lindo bueno de aplicar y es lo que puedo decir, tranquilizante. Ahí está, ahí está. Así es que Carlito está satisfecho. Ya solamente nos queda verlo fuera para verificar que el trabajo está bien hecho y que se puede pintar con esta pintura y que sea, como dice Carlito, tranquilizante. ¡Hasta ahora!
pues ya tenemos el coche listo en la calle, como podéis ver, ha quedado una auténtica pasada, están súper contentos en el taller y nada, ahora solamente les queda entregarlo. Y así es que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!